Queridos hermanos, buenos días. Sean todos bienvenidos a la Eucaristía de este sexto domingo de Pascua. La palabra de Dios nos invita hoy a vivir en el amor de Cristo y a abrir nuestro corazón al Espíritu Santo, que fortalece y guía a la Iglesia. Así como los primeros cristianos recibieron con alegría el anuncio del Evangelio, hemos sido llamados a ser testigos de esperanza y amor en medio del mundo. Puestos de pie y cantando, recibamos a nuestro celebrante. Del Señor, la juventud eterna de su amor. Venid a celebrar la Pascua del Señor, la juventud eterna de su amor. Venid a contemplar la luz de un nuevo sol. La paz podemos declarar, el triunfo del amor. Hoy resucitó y la libertad salió de su prisión. Venid a celebrar la Pascua del Señor, la juventud eterna de su amor. Venid a celebrar la Pascua del Señor, la juventud eterna de su amor. Venid a contemplar que todo está ya en flor. La primavera vuelve ya, vestida de color. Hoy resucitó y la libertad nos abre el corazón. Venid a celebrar la Pascua del Señor, la juventud eterna de su amor. Venid a celebrar la Pascua del Señor, la juventud eterna de su amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, esté con ustedes. Muy buenos días, queridos hermanos. Sean todos bienvenidos a la celebración de este día domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y a nosotros nos hace partícipe de su vida inmortal. Abramos nuestros corazones, presentemos al Señor nuestras cargas, nuestras preocupaciones. El Señor Jesús, que nos llama a la mesa de la palabra y a la mesa de la Eucaristía, nos llama a la conversión. Por eso, para celebrar con dignidad estos sagrados misterios, pidamos perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Dios Todopoderoso, concédenos continuar celebrando con fervor sincero estos días de alegría en honor del Señor resucitado, para que manifestemos siempre en las obras lo que repasamos en el recuerdo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Con atención escuchemos la palabra de Dios. En la primera lectura, tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, escuchemos cómo el Evangelio comienza a extenderse fuera de Jerusalén. Felipe anuncia a Cristo en Samaria y muchos reciben la fe con alegría. Pedro y Juan permanecen en oración por los nuevos creyentes para que reciban el Espíritu Santo. Escuchemos con atención. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba allí a Cristo. El gentío escuchaba con aprobación lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los signos que hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos, lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados se curaban. La ciudad se llenó de alegría. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan. Ellos bajaron hasta allí y oraron por los fieles para que recibieran el Espíritu Santo. Aún no habían bajado sobre ninguno, estaban solo bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Señor, tierra entera, tocad en honor de su nombre, cantad himnos a su gloria, decid a Dios que temibles son tus obras. Que se postre ante ti la tierra entera, que toquen en tu honor, que toquen para tu nombre. Venid a ver las obras de Dios, sus
tus temibles proezas en favor de los hombres. Transformó el mar en tierra firme, a pie atravesaron el río. Alegrémonos con Dios, que con su poder gobierna eternamente. Os contaré lo que ha hecho conmigo. Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica, ni me retiró su favor. La segunda lectura, tomada de la primera carta del apóstol San Pedro, nos invita a dar testimonio de nuestra esperanza con sencillez, respeto y firmeza. El cristianismo verdadero refleja a Cristo, aún en medio de las dificultades. Escuchemos esta exhortación del apóstol. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, glorificad en vuestros corazones a Cristo, Señor, y estad siempre prontos para dar razón de vuestra esperanza a todo el que os la pidiere, pero con mansedumbre y respeto, en buena conciencia, para que en aquello mismo en que sois calumniados, queden confundidos los que denigran vuestra buena conducta en Cristo. Que mejor es padecer haciendo el bien, si tal es la voluntad de Dios, que padecer haciendo el mal. Porque también Cristo murió por los pecados una vez para siempre, el inocente por los culpables, para conducirnos a Dios. Como era hombre, lo mataron, pero como poseía el Espíritu, fue devuelto a la vida. Palabra de Dios. El Santo Evangelio tomado del apóstol Juan. Jesús promete a sus discípulos el Espíritu Santo
y les recuerda que el verdadero amor se demuestra cumpliendo sus mandamientos. Cristo no nos deja solo, permanece siempre con nosotros. De pie, aclamemos con alegría el Santo Evangelio. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si me aman, guardarán mis mandamientos. Yo le pediré al Padre que les dé otro defensor, que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo, porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, lo conocen, porque vive con ustedes y está con ustedes. No les dejaré huérfanos, volveré. Dentro de poco el mundo no me verá, pero ustedes me verán y vivirán, porque yo sigo viviendo. Entonces sabrán que yo estoy con mi Padre, y ustedes conmigo, y yo con ustedes. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Al que me ama, lo amará mi Padre, y yo también lo amaré, y me revelaré a él. Palabra del Señor. Vamos a meditar, queridos hermanos, la palabra de Dios que hemos escuchado en este día domingo, día de fiesta, día que el Señor a nosotros nos reúne en torno a su altar. Estamos en la semana número 6 del tiempo de la Pascua. El tiempo va avanzando. Los próximos días nosotros vamos a celebrar la ascensión del Señor al cielo y luego vamos a celebrar la fiesta de Pentecostés, con la que termina este tiempo de Pascua. Como vamos avanzando en la liturgia de la palabra, hace referencia ya a un discurso de despedida que Jesús pronunció en la última cena. La última cena de Jesús con sus discípulos no solamente fue comer, terminamos y nos vamos, sino que aprovechó este lugar para dirigirles un discurso, y el Señor deja lo que han dicho los estudiosos como un discurso, o más bien un testamento espiritual. Nosotros sabemos lo que es un testamento, un documento que se escribe para dejar algunos bienes, algunos herederos. En este caso, el Señor le deja un testamento espiritual, le dice cómo tiene que ser la vida de ellos, cómo tienen que caminar, por dónde tienen que caminar cuando Él ya no esté físicamente con ellos. Y resalto dos cosas de este evangelio que nosotros hoy hemos escuchado. Primero lo dice el Señor: el que me ama guardará mis mandamientos. O sea, nosotros cuando amamos a alguien, nosotros tratamos de complacer a esa persona que nosotros amamos, y lo que esa persona quiere, eso nosotros le damos. Y el Señor le dice: bueno, si ustedes me aman a mí, entonces tienen que complacerme. ¿Cómo van a complacer? Cumpliendo los mandamientos. Los mandamientos, como nosotros sabemos que son 10, pero el Señor, ante aquella pregunta que le hacen de cuál es el más importante, el Señor hace un resumen y le dice: bueno, lo importante es amar a Dios y amar al prójimo. Y el Señor esto resumió, le dijo: bueno, el que me ama, entonces es aquel que es capaz
de amarme. Y el que ama a Dios es aquel que se identifica con la palabra de Dios, que obedece a Dios, que va repitiendo lo mismo que Jesús hizo, y por eso nos llamamos cristianos. También el Señor no lo deja ahí, sino que le agrega algo más. Cuando nosotros se nos habla del amor a Dios, es más fácil cumplir esa parte que cuando se nos agrega que tenemos que amar al prójimo. ¿Por qué? Porque el prójimo no siempre es como nosotros le estamos esperando. A veces el otro no es como yo, y cuando pretendemos cambiar a la otra persona, eso termina en un sufrimiento. El Señor nos dice, bueno, los mandamientos se resumen en estas dos cosas, que nuestro corazón tiene que estar inclinado hacia Dios, pero también es un corazón que tiene que estar inclinado al hermano, buscando el bien, y amar a la manera que Cristo nos amó a nosotros. No nos puso condición, un amor sincero, un amor que se entregaba, un amor puro, un amor limpio. Y hoy el Santo Evangelio nos habla de que nosotros tenemos que amar. También nos invita a la confianza. Ya he dicho en otras ocasiones que cuando el Señor le dijo a sus discípulos que se iba, esto generó una tristeza enorme. Y el Señor le dice, no, pero no se preocupen, porque ustedes no estarán huérfanos. Yo no les dejaré huérfanos. Yo le voy a enviar a otro defensor, el Paráclito. Cuando habla de otro, quiere decir, yo les voy a enviar a otra compañía. Yo he estado con ustedes, le he acompañado, le he servido, le he predicado, le he sanado, le he liberado, pero ustedes no van a estar solos. Tienen que tener la confianza, la certeza de que hay alguien que va a caminar con ustedes, alguien que le va a fortalecer, alguien que les va a animar. Nosotros prontamente estaremos celebrando la fiesta de Pentecostés, el envío del Espíritu Santo, y que ya el Señor comienza a anunciar que vendrá el Espíritu Santo, el defensor, el que nos acompaña. Tenemos que tener bien claras estas dos ideas que nos dice el Evangelio del día de hoy. Primero, que el Señor, que nosotros les amamos, estamos llamados a cumplir los mandamientos. No solamente nosotros saber que son 10 y que en algún momento determinado en la catequesis nos lo dieron. Hoy tenemos que preguntarnos si yo me sé los mandamientos o si yo estoy cumpliendo los mandamientos, porque a veces nosotros como que lo echamos en el saco del olvido, y si lo olvidamos, pues nosotros obviamente tampoco lo vamos a cumplir, sabiendo que son esa herramienta que nos ponen de cara a Dios, pero también de cara al prójimo. No es algo para que nosotros nos sintamos mal. Los mandamientos no vienen con un carácter de imposición obligatorio para que el hombre sea esclavo, no, todo lo contrario, es para que el hombre sea libre, porque en la medida en que el hombre vive en comunión y cerca de Dios, obviamente es una persona libre. En la medida que nosotros también nos entregamos a la otra persona, pues también nosotros somos libres. Los mandamientos tienen esa doble dirección, una parte que va en dirección a Dios, pero una parte que van en dirección al hermano. Y cuando nosotros estamos en comunión con el hermano, con el prójimo, pues eso tiene que hacernos a nosotros vivir con alegría y vivir libre. Nos dice el Evangelio también, pues nosotros tener la confianza. A veces el hombre, cuando le llegan muchas situaciones en su vida, siente que Dios le ha abandonado, siente que está solo, siente que no tiene a nadie con quien contar. Pero no es así, porque el Evangelio nos ha hecho entender y nos ha hecho saber que nosotros no estamos huérfanos, que nosotros no estamos solos. Y nosotros sabemos lo que es tener padres, nosotros que somos hijos, algunos lo tienen vivos, otros ya no lo tienen, pero nosotros sabemos lo que significa ser hijo y contar con unos padres, y lo difícil que es no contar con nadie. Y el Señor que nos ha dicho, hoy nosotros no estamos solos, no estamos huérfanos, estamos con el Señor. Y cuando ya el Señor pues físicamente deje de estar con los discípulos, le dice, y ahí tienen al Espíritu Santo que le va a animar. Nos invita a la segunda lectura del apóstol San Pedro a nosotros dar razón de nuestra fe. ¿Eso qué significa dar razón de nuestra fe a quien nos lo pide? Nosotros tenemos que saber en quién nosotros creemos
¿Y por qué nosotros creemos? ¿Y por qué nosotros estamos en la iglesia? Y dice San Pedro, cuando a nosotros se nos pregunte, nosotros tenemos que saber dar razón de nuestra fe. ¿Por qué nosotros creemos? ¿Qué ha hecho el Señor en mi vida que yo tenga que decirle al otro? Y dice, tengo que decírselo de buena voluntad, con humildad, a aquella persona, con mansedumbre, con respeto, con conciencia de en quién yo he puesto mi confianza, en quién yo he puesto mi esperanza. Y aparece en la primera lectura uno de los primeros diáconos, Felipe, que va a Samaria o Samaria, se puede decir de las dos formas. Siempre me preguntan que si es Samaria o Samaria, pues de las dos formas. Y aquí aparece Felipe, que está predicando. ¿Y qué está haciendo Felipe? Dando razón de su fe. ¿Y qué provocó en esta comunidad que es bien conocida, la comunidad de Samaria? Porque recuerden que allí las personas eran paganas. Recordamos todo el pasaje de la mujer samaritana, que ahí nos muestra que entre los judíos, los samaritanos, no había una comunión como tal. Y a esa comunidad llega Felipe, y Felipe comienza a hablar del resucitado, porque el mensaje de la Pascua, que es el tiempo en el que nosotros estamos, el mensaje de la Pascua siempre es el mismo: que Cristo resucitó, que Cristo venció la muerte, que Cristo trajo alegría, que Cristo trajo paz. Y cuando Felipe va a aquella comunidad a predicar, nos dice que los paralíticos comenzaban a caminar, que los que estaban poseídos, ellos pues quedaban libres. Y termina diciendo que aquella comunidad se llenó de alegría. ¿Por qué se llenó de alegría? Por la predicación de Felipe. ¿De quién habló Felipe? No le habló de la figura de Felipe, no le habló de su persona, sino que le habló de Cristo. Y es lo que pasa cuando una comunidad acoge a Cristo, que refleja la alegría. Es lo que pasa cuando el hombre, cuando el ser humano elige a Cristo, pues su vida irradia alegría. No queda exento de los problemas, que a veces nosotros confundimos y nosotros interpretamos de que como el Señor me dijo a mí que me dejó la paz, como el Señor me ha hablado de la alegría, eso quiere decir que nada malo me va a pasar. No, el Señor no dijo eso, y justamente por eso nos envía el Espíritu Santo para ayudarnos, para socorrernos cuando estemos en problemas, cuando tengamos alguna debilidad. Y aquella comunidad acoge la predicación de Felipe, acoge la palabra de Dios, y la palabra de Dios iba cambiando, transformando a esta persona. Lo que nos dice a nosotros que si acogemos la palabra de Dios, si acogemos a Cristo, la vida nuestra va a cambiar, va a ser diferente. Pero así como nosotros estamos llamados a acoger la palabra de Dios, también tenemos que ser promotores de la palabra de Dios. Esa es la naturaleza de la iglesia, que somos nosotros. La iglesia, ¿para qué existe? Para evangelizar, para llevar la buena nueva. Hoy nosotros que celebramos esta misa, hay una finalidad, y es que nosotros que participamos, que acogemos la palabra, es una palabra que no es privada para mí, sino que es una palabra que tiene que ser conocida por los demás. Y así como los samaritanos se llenaron de alegría, también ese amigo que yo tengo que no conoce a Cristo tiene que llenarse de alegría. Aquella familia mía que no es muy de iglesia, en el momento en que yo le hable de Dios, tiene que llenarse de alegría. Entonces hoy nosotros tenemos que hacernos la siguiente pregunta: ¿a quién yo estoy acercando al Señor? ¿A quién yo le estoy hablando de Cristo? Nosotros en la vida a la gente le hablamos de muchas cosas, de la noticia del momento, de lo que está pasando, pero la gran noticia de la que nosotros tenemos que hablar en algún momento determinado del día es hablar del Señor, hablar de Cristo. Y cuando hablamos de Cristo, quizás uno dice, bueno, yo dije algo que no tiene tanta profundidad, quizás para usted no tiene mucha relevancia, pero el otro necesitaba esa palabra que usted le acaba de decir, que Dios le acoge, que Dios es bueno, que Dios no le deja solo, que Dios le va acompañando. Y eso es lo que nosotros tenemos que decir. Y esa fue la predicación de los apóstoles. Y nosotros que somos una iglesia apostólica, es el mensaje que tenemos que repetir cada día. Hoy pidamos al Señor que en esa evangelización, en ese anuncio,
nosotros no caminemos solo, sino que nos dejemos acompañar por el Paráclito, por el Espíritu Santo. Que así sea. Profesemos, queridos hermanos, nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. En comunión con Cristo, oremos a Dios Padre. Te rogamos, Señor, por la Iglesia, representada por el Papa, obispos y sacerdotes, para que siempre anuncien el Evangelio con valentía y esperanza, fortaleciendo su misión pastoral. Roguemos al Señor. Por los gobernantes, para que trabajen por la paz, la justicia y el bienestar de los pueblos, roguemos al Señor. Por los enfermos, los pobres y los que sufren, para que encuentre consuelo en el amor de Dios, roguemos al Señor. Por nosotros aquí reunidos, para que vivamos fielmente el mandamiento del amor, roguemos al Señor. Dios Padre nuestro, sabemos que tu Hijo vive junto a ti. Cumple ya en nosotros tu deseo, que nosotros estemos con Él y Él con nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor.
de Jesús bendice lo que te ofrecemos hoy, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Este es el momento de arreglar la mesa con el vino y con el pan. Te consagraremos y te ofreceremos y que hemos de comulgar. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar, porque tu palabra vivificadora nos acaba de llamar. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Suban hasta ti, Señor, nuestras súplicas, con la ofrenda del sacrificio, para que, purificados por tu bondad, nos preparemos para el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso, en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado, porque Él, con la inmolación de su cuerpo en la cruz, dio pleno cumplimiento a lo que anunciaban los antiguos sacrificios, y ofreciéndose a sí mismo por nuestra salvación, se manifestó a la vez como sacerdote, víctima y altar. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar. Bendito el que viene en nombre del Señor, en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en el cielo, hosana en el cielo, hosana. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esa víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa León, a nuestro obispo Manuel, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Intercambien un saludo fraterno de paz.
es el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar del banquete del Señor. El cuerpo de Cristo nos guarde hasta la vida eterna. Gracias, mi Señor, por tanto amor y gozo en mi vida. Siento en mí un descanso espiritual, tu gracia divina. Al comer tu cuerpo, mi Señor Jesús, al beber tu sangre me das paz. Yo siento en mi interior, después de comulgar, un cambio en mi vida. Cuando llegas a mi paladar, sana mi herida. Pues tu cuerpo y sangre es un manjar que es medicina. Al comer tu cuerpo, mi Señor Jesús, al beber tu sangre me das paz. Yo siento en mi interior, después de comulgar, un cambio en mi vida. Al comer tu cuerpo, mi Señor Jesús, al beber tu sangre me das paz. Yo siento en mi interior, después de comulgar, un cambio en mi vida.
razón de la fraternidad. Si os ponéis en camino, sirviendo siempre a la verdad, frutos daréis en abundancia, mi amor se manifestará. Como el Padre me amó, yo os he amado. Permanecer en mi amor, permanecer en mi amor. No veréis amor más grande como aquel que yo os mostré. Yo doy la vida por vosotros, amad como yo os amé. Si hacéis lo que os mando y os queréis de corazón, compartiréis el pleno gozo de amar como Él me amó. Como el Padre me amó, yo os he amado. Permanecer en mi amor, permanecer en mi amor. Como el Padre me amó, yo os he amado. Permanecer en mi amor, permanecer en mi amor. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la resurrección de Jesucristo nos ha renovado para la vida eterna, multiplique en nosotros los frutos del misterio pascual e infunde en nuestros corazones la fortaleza del alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Acomódense un segundo, por favor, para las informaciones. Tiene la pastoral de adolescente de esta parroquia para el día 24 de mayo una rifa por fondo. Tiene como premiación, primer premio un Day Pass, el segundo una repisa, el tercero un juego de taza con la imagen de la Virgen de Lourdes. Esos boletos cuestan 200 pesos por fondo para la pastoral de adolescente, que es parte de nuestra parroquia, para que colaboremos todos. El día viernes vamos a tener otro Via Lucis. Recuerden que el tiempo de la Pascua es esto, nosotros dar a conocer y celebrar con Cristo resucitado. Viernes 15 iniciamos aquí y terminaremos en San Lorenzo. Ya nosotros sabemos cómo es la dinámica: traer los velones e invitar a quien no participó este viernes. También tenemos unas cajas que han visto en la entrada de las puertas
para donación de artículos para bebé, esto para hacerle un regalo a algunas madres que están embarazadas. Presentemos a estos hijos de Dios, acérquense por aquí. Señor Jesús, hoy te damos gracias por el don de la vida, por la vida de Diana. Hoy te la presentamos, con ella te presentamos también su familia, para que tú, Señor, la bendiga, para que la proteja y la guarde en tu presencia. Bendícela y ayúdala a crecer en sabiduría, en estatura y en gracia divina. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Te damos gracias por la vida de Yeuri. Hoy te lo presentamos para que le bendiga, le proteja y lo guarde en tu amor. Bendice a su familia, bendícelo a él. Permite que pueda crecer en sabiduría, en estatura y gracia divina, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Vamos a llamar a quienes están de fiesta de cumpleaños en este día. Señor Jesús, hoy te damos gracias por la vida de estos hijos tuyos. Hoy celebran con alegría un año más de vida, imploran tu bendición. Hoy, Señor, nosotros te pedimos para que les bendiga, le proteja y le guarde en tu presencia. Ilumina su vida, ilumina sus corazones. Dale vida, dale salud, que reflejen tu amor, que reflejen tu misericordia, que sigan siendo luz para los demás. Bendícelo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Le damos un fuerte aplauso. Felicidades. Vamos a llamar a unos hermanos del grupo de oración Brote, que tienen una misión evangelizadora. Como yo le dije hace poco, que necesitamos para la Pascua por lo menos 50 niños para bautizarlos. Ellos van a salir a hacer pues ese recorrido, esa evangelización de cuáles son los niños que no están bautizados o la familia, para acercarlos a Dios. Vamos a hacerle ahora un envío. Ellos que no van solos, que vienen con que van también pues con el Espíritu Santo, acérquense por aquí. Te bendecimos y te alabamos, oh Dios, porque según el designio inefable de tu misericordia, enviaste a tu Hijo al mundo para librar a los hombres con la efusión de su sangre de la cautividad del pecado y llenarlos de los dones del Espíritu Santo. Él, después de haber vencido a la muerte antes de subir al Padre, envió a los apóstoles como dispensadores de su amor y de su poder, para que anunciaran al mundo entero el evangelio de la vida y purificaran a los creyentes con el baño del bautismo salvador. Te pedimos ahora, Señor, que dirijas tu mirada bondadosa sobre estos servidores tuyos, que fortalecidos por el signo de la cruz, enviamos como mensajero de salvación y de paz. Con el poder de tu brazo, guía, Señor, sus pasos. Fortalécelos con la fuerza de tu gracia, para que el cansancio no los venza. Que sus palabras sean un eco de las palabras de Cristo, para que sus oyentes presten oído al Evangelio. Dígnate, Padre, infundir en sus corazones el Espíritu Santo, para que, hechos de todo para todos, atraigan a muchos hacia ti.
que te alaben sin cesar en la Santa Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Dios, que por la resurrección de su unigénito les ha redimido y adoptado como hijos, les llene de alegría con sus bendiciones. Y ya que por la redención de Cristo recibieron el don de la libertad verdadera, por su bondad reciban también la herencia eterna. Y pues confesando la fe, han resucitado con Cristo en el bautismo, por sus buenas obras merezcan ser admitidos en la patria del cielo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y le acompañe siempre. Glorifiquen a Dios con sus vidas, pueden ir en paz. Honor y gloria a una voz, cante un himno al Señor. En el Señor sus alabanzas, en el poder, honor y gloria a una voz, cante un himno al Señor. 7 días creó Dios al mundo, Adán pecó y pecó el cielo. Honor y gloria a una voz, canten un himno al Señor.